Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos cómo vivir la armonía. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cómo nos vea cada uno. El tema de hoy es un tema muy interesante. Venimos hablando de la armonía. La vez pasada hablamos de la armonía y del amor y pudimos ver cuánta coincidencia hay entre cada uno y cómo podemos ir diferenciándola. Hoy vamos a hablar sobre la armonía personal y los vínculos. Este tema es importantísimo porque en realidad toda nuestra experiencia se basa en cómo vamos viviendo esos vínculos. El problema es que generalmente nos encontramos con conflictos, con problemas. Es muy difícil que un vínculo en algún momento no tenga problemas. Siempre hay situaciones donde podemos estar insatisfechos, desconformes, heridos. Puede ser muy distinta la manera de pensar de la otra persona a la mía. Y entonces van habiendo situaciones donde nos podemos incluso ir distanciando a causa de esto. Estas insatisfacciones hacen que nuestro vínculo muchas veces quede desvanecido, quede débil, ¿no? Y es muy importante poder ir descubriendo maneras para fortalecerlo a este vínculo. La semana pasada, un paciente me decía que había estado muy enamorado 40 días antes y resulta que la semana pasada estaba desenamorado, estaba saturado, ¿no? Porque él había puesto tanta atención, tanta energía, tanta creatividad al vínculo que estaba continuamente gastando energía para sostener ese vínculo. Y siempre con el pensamiento que la otra persona esté contenta, que esté feliz. Él la tenía que hacer feliz a toda costa. Pero resulta que en un poquito más de un mes quedó saturado por esa vivencia y empezó a sentir como un hastío, un cansancio, un desinterés, ¿no? En muy poco tiempo. Estas cosas suceden porque nosotros no sabemos poner un límite a los esfuerzos y aquellas posibilidades que tenemos de realizarlo realmente al vínculo. Y nos sentimos que somos totalmente responsables y que de alguna manera el otro no tiene que hacer nada para eso. Y sin embargo, precisamente no es así la cosa. Cuando uno comprende cómo son los mecanismos que se van dando en, en las relaciones, hay tres puntitos que son muy importantes. Un primer punto le vamos a llamar contagio emocional. Cuando nosotros hacemos cosas juntos, eso crea un ambiente, crea un intercambio de energía que hace que las personas sientan una gran satisfacción. Eso sucede, por ejemplo, cuando los niños juegan o cuando los jóvenes participan en un conjunto musical o cuando las personas bailan, ¿no? En los juegos, en los logros, en las empresas, donde dos personas están en la misma frecuencia, hace que haya un contagio y eso potencia muchísimo cualquier tarea que uno esté haciendo. Entonces, saber jugar con esta motivación, con esta expectativa, es muy importante. Motiva muchísimo. Yo les diría, enamora. Uno siente que se enamora de su emprendimiento, de lo que está haciendo. Además de eso, le da mucha intensidad al vínculo. Los vínculos que son intensos normalmente
es difícil que se rompan porque se dan una serie de circunstancias que hace que uno lo siga fortaleciendo continuamente. Además de eso, en ese contagio emocional hay un sentir cariño muy fuerte, ¿no? Nosotros tenemos un niño que siempre está necesitando de ese cariño, de esa solidaridad. Y sentirlo al apoyo, sentir la validación del otro es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, primer mecanismo para sostener el vínculo es el contagio emocional. Tengámoslo muy en cuenta. Segundo, es la empatía. La empatía es la capacidad de identificarse y compartir los sentimientos. Cuando uno siente que el otro se identifique y comparte los sentimientos, es muy fácil poder confiar, soltarse y ser creativo. Hay, les diría que dos tipos de empatía. Una empatía emocional donde siento lo que el otro siente, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, en un conjunto musical, dos personas coinciden mucho con el gusto musical, con el ritmo, con las danzas, allí hay muchísima simpatía emocional y eso es muy rico, hace que el vínculo sea muy fuerte y permanente. Pero también hay una empatía cognitiva, se llama así, ¿no? Y entonces, por más que por ahí yo no esté totalmente unido emocionalmente, comprendo lo que el otro necesita, lo que para el otro es importante. Y entonces también puedo cultivar esa empatía, aunque por ahí la emoción no me está acompañando totalmente. Pero ese hecho de poder expresar el amor, que aunque yo no sienta la emoción totalmente, sé que para el otro es muy importante, lo comprendo y ese mismo hecho fortalece el amor. Segundo punto, entonces, la empatía. Y tercer punto es la comunicación. Es increíble, pero muchas veces tenemos dificultades en la comunicación y uno dice, pero si estamos todo el día juntos, pero no necesariamente hay comunicación. La comunicación no es solamente con palabras, aunque muchas personas que están todo el día juntos no se dirigen muchas palabras, muchas veces. No, dentro de la comunicación están las expresiones, las conductas, el hecho de hacer regalos, por ejemplo, de apoyar decisiones. Todas esas cosas ayudan muchísimo al vínculo y hace que la comunicación sea mucho más efectiva. Estar atento al otro es muy importante y eso fortalece mucho tanto el contagio emocional como la empatía. Además de eso, cuando hay comunicación, necesariamente hay compromiso. La persona que siente que el otro está comprometido, necesariamente también fortalece su emocionalidad y la hace sentir muchísimo más segura, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo nosotros podemos hacer para fortalecer estas relaciones, estos vínculos? Tenemos que saber que nosotros tenemos que tener ciertos límites, tenemos que aprender a poner ciertos límites, porque una de las cosas que más nos cuesta es decir no muchas veces, es decir hasta acá llego y después de esto yo ya no puedo seguir haciendo más cosas. Esto es una cosa bastante difícil dentro de las relaciones humanas. Y hay varios tipos de límites. Vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, los límites de tiempo, ¿no? Ordenarse en el tiempo y entonces le dedico el tiempo a cada una de las cosas que a mí me interesan, al trabajo, al juego, al entretenimiento, al estudio, ¿no?
cada uno de nosotros puede ir distribuyendo ese tiempo y ordenarlo de una manera, pero también ponerle límites, decir, hasta acá llegó esto y después corto el tiempo, porque si no, algunas actividades, sobre todo cuando hay responsabilidades muy grandes, nos invaden, nos abarcan de tal manera que no hay límite en el tiempo. Después hay límites emocionales. Tenemos que aprender a que ciertos temas o cierta sensación de invasión nosotros podamos expresarlas. Y al decirlas, sabemos poner un límite con respecto a esa invasión. Esas invasiones pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, muchos jefes son muy invasivos con respecto a que uno quiere que siga trabajando aún estando fuera del trabajo o estando de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso uno tiene que aprender a poner límites, tanto en la parte de tiempo como en la parte emocional. También tenemos límites físicos. Por un lado, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra energía, hasta dónde puedo llegar, y saber decir, bueno, acá detengo mi actividad y mi cuerpo necesita el descanso. El descanso es muy importante para la recuperación de la persona, pero muy importante, tan importante como la mayor responsabilidad. Pero además de eso, es necesario ciertos límites físicos. Por ejemplo, en algunos trabajos las personas están tan cerca unas de otras que no sienten esa distancia que algunos necesitan tenerla. Entonces uno tiene que saber ir creando esas distancias para sentirse cómodo con los demás. También hay vínculos con respecto a relaciones, ¿no? Saber clarificar y hacer que respeten mis tiempos, mis necesidades, y yo respetar el tiempo y las necesidades de los otros. Una manera de poder establecer estos vínculos, estos límites, es establecer consecuencias, ¿no? O sea, si pasan ciertas cosas, van a haber consecuencias y esas consecuencias después las tengo que poder hacer respetar. Es como cuando uno con los niños le dicen, si vos no haces tal cosa, bueno, no va a haber televisión o no va a haber pantalla. Entonces, en eso tenemos que ser muy claros y ser coherentes. Ahí la comunicación tiene que ser muy clara. Yo primero me tengo que clarificar a ver en qué estoy sufriendo, qué estoy necesitando y después poder decirlo, porque ahí hay un paso muy importante.